Bueno, buenos días. Un nuevo seminario de la Fundación Producir Conservando, esta vez virtual. Estamos acostumbrados a creo que hicimos muy cerca de 25 seminarios en forma presencial y nos toca en era de pandemia hacerlo en forma virtual, así que un placer para nosotros. La Fundación cumple 30 años, lo cual es un festejo no menor. Les vamos a pasar un pequeño video que de alguna forma trata de resumir algunas de las cosas que hemos hecho en estos 30 años, además de las canas y el poco pelo. Pero, y después de esto, el presidente actual de la Fundación, Carlos Borla, de Tomás Hermanos, va a dar la bienvenida al seminario. Bueno, le damos entonces la palabra a Carlos Borla para de alguna forma dar por el inicio de este seminario. Carlos. Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la gente que nos está acompañando en el día de hoy. Para nosotros es muy importante, es un aniversario, son 30 años de existencia de la Fundación, que un poco el video quiso resumir todas las tareas que se han hecho y que fueron muchas hasta el día de hoy. Desde ya quiero agradecer muy especialmente a los socios fundadores, a los socios protectores, a los socios adherentes que nos han acompañado durante todos estos años y nos siguen acompañando, como también a la gente de Agrositio que nos dio un poco nos da esta plataforma para poder hacerlo de esta manera, este seminario, que por supuesto nos gustaría hacerlo en forma presencial, que nos permite no solamente escuchar y cambiar ideas, sino compartir y sociabilizar, que forma parte también de la tarea del relacionamiento. Bueno, como todos ustedes saben, el objetivo de la Fundación es proyectar, imaginar, pensar la Argentina que viene. Por supuesto que no es una tarea fácil y cada vez suena a que es más complejo hacer esto en esta Argentina. Pero para eso le vuelvo a pasar la palabra al coordinador de la Fundación, Gustavo Oliverio, que después se van a ir sumando la gente, los amigos que siempre nos acompañan y que una vez más nos traen sus ideas y la idea y la visión sobre la Argentina que viene. Bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, gracias Carlos por la introducción. Brevemente les comento, vamos a empezar con una presentación de no más de 20 minutos, que de alguna forma el título le dio lugar a este seminario, que es de dónde venimos y a dónde vamos. A dónde vamos fundamentalmente nos preocupa en forma importante. Después, Juan Liach, que es consultor de la Fundación, bueno, una persona que ha estado hace muchos años con nosotros haciendo distintos trabajos, tanto de demanda de alimentos como aquel trabajo importante de generación de empleo o las propuestas de reforma impositiva y demás, va a hablar sobre el nuevo viento de cola de la Argentina y la oportunidad que tenemos de poder aprovecharla, y ojalá lo podamos aprovechar, y él hará una presentación referida exactamente a esto. Ahí vamos a hacer un pequeño corte de un par de minutos nomás para dar lugar a un panel. Ese panel va a estar coordinado por Ricardo Bindi, de Agrositio, que de vuelta, como decía Carlos, agradecerle siempre a Ricardo y a todo el equipo de Agrositio la colaboración que tiene con la Fundación desde el inicio prácticamente. Prácticamente no, Ricardo estaba en el directorio del inicio, en representación de Cargill. En esos 2 minutos pretendemos armar un panel que va a estar integrado por Gastón Bourdieu, director de la Fundación, por Gustavo López, que es consultor también de la Fundación, para hacer algún comentario puntual o para hacer preguntas o para dar pie a la posibilidad de un pequeño panel, y con Ignacio Lartirigoyen, que es el futuro presidente de la Fundación a partir de la semana que viene, que tenemos la asamblea y la constitución del nuevo directorio. Así que, si les parece, pasamos a la primera parte de la presentación, que es de dónde venimos y a dónde vamos. Voy a usar un PowerPoint y a partir de esto vamos haciendo los comentarios y ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas. Esas preguntas quedan registradas y en el transcurso del panel podemos ir tomando alguna de esas preguntas como para, de alguna forma, que ustedes también tengan la posibilidad de participación. Bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Este título surge de la pregunta, básicamente, de a dónde vamos, que el título del seminario iba a ser inicialmente a dónde vamos. Nos pareció después que era mejor hacer alguna referencia a de dónde estamos viniendo. Fíjense, esto es la evolución de la producción agrícola en Argentina desde los años 40. Esto es información de Agritrend, de Gustavo López, que está aquí con nosotros, donde en los años 40 la Argentina sembraba entre 18, 20 y 22 millones de hectáreas y se produce un salto muy importante de la agricultura argentina a partir de fines de los 80, que tiene que ver con la introducción seguramente de nuevos materiales genéticos, la introducción en el caso de trigo, de maíz, la introducción de la soja dentro del sistema productivo, y en donde la Argentina crece punta contra punta nada menos que al 9,5% anual. La verdad que es toda una cifra cuando uno mira un periodo muy largo de tiempo. Poder crecer al 9,5% anual realmente es muy importante. Ahora, fijémonos qué es lo que pasa en periodos un poquito más cortos, tomando de 1990 al 2019. Si tomamos entre el 90 y el 2010, la agricultura argentina pasó de 20 millones de hectáreas a 35 millones de hectáreas. O sea, el crecimiento realmente importante se hizo en ese momento, entre el 90 y el 2010, y entre el 2010 y el 2020 estamos de alguna forma ligeramente estancados entre 35 y 37 millones de hectáreas. Eso evidentemente es algo que lo estamos viendo desde la Fundación, desde el momento que hicimos las proyecciones, la primera proyección en el año 2001, cuando hablamos de al 2010 producir 100 millones de toneladas. Así fuimos haciendo esta proyección cada 5 años, y si hoy tuviéramos que dar la proyección para seguramente el 2030, que en realidad nos toca el año que viene, estaríamos hablando de que la producción se estancó, estamos
en niveles que nos habíamos propuesto para el 2025 y vamos a estar prácticamente en los mismos niveles. Esto tiene que ver, por supuesto, con la metodología. La metodología de trabajo, acuérdense, toman las tasas de crecimiento diaria y las tasas de crecimiento de los rendimientos, y ha ocurrido una caída en algunos cultivos que lo vamos a ver rápidamente, no en el aspecto productivo, sí en el aspecto diaria, que tiene que ver con, de alguna forma, el de dónde venimos. En este caso tienen reflejada la producción, también para el periodo 1990-2019. Fíjense, tienen muy marcadas las secas, las dos secas importantes que tuvo la Argentina en todo este periodo, pero se crece productivamente al 8,25. Mientras tenemos un estancamiento en lo que hace al área en los últimos 10, 12, 15 años de 34, 37 millones de hectáreas, hemos seguido creciendo en producción y por supuesto que esa sequía de hace 3 años nos marcó de alguna forma una caída de la tendencia. Veamos qué pasa con distintos cultivos, que en realidad es el gran componente de la sustentabilidad y de lo que venimos planteando siempre de la agricultura sustentable. Fíjense, esto es el área sembrada de trigo, tomando del año 2000 al 2019. El área está en el gráfico de mi izquierda, no sé si ustedes lo están viendo a la izquierda, supongo que sí, pero el área de trigo, fíjense que punta contra punta cae el 1%, hay una fuerte caída que se da en, fíjense, desde el inicio de los 20 años que estamos hablando, cae fuertemente a los momentos de más control que hubo, momentos donde había cupos, donde había fuerte incidencia de retenciones, aquel momento famoso en donde nos faltó trigo y tuvimos que comprar trigo, el productor dejó de sembrar trigo en la Argentina y se marca claramente cómo se recupera después el caso puntual del área, y en el caso de la producción, la tasa de crecimiento punta contra punta es del 0,8%, es bajísima. Realmente eso tiene que ver con, a partir del momento en que el trigo vuelve a la rotación, vuelve con toda la tecnología y empieza a crecer fuertemente, pero cuando uno toma prácticamente los 20 años, la tasa es ligeramente positiva. Para el caso de área sembrada es negativa y para el caso de la producción es ligeramente positiva. Para el caso del maíz, que es un cultivo que desde la Fundación luchamos bastante para tratar de volver a incorporarlo en la rotación cuando había salido prácticamente de la rotación, de vuelta en los momentos en donde la soja tuvo su auge y en donde el trigo cayó significativamente, el maíz empezó a entrar en la rotación, la tasa de crecimiento diaria es del 4,8%, pero fíjense cómo de alguna forma los últimos años se está creciendo en forma muy relevante. Y para el caso de la producción, la tasa de crecimiento es del 9,5% punta contra punta, lo cual marca un resultado económico que ha sido convalidado por los productores, ya que el maíz hoy está dentro de la rotación de cultivos y es muy difícil que vuelva para atrás. Y este es el caso de la soja, que es el tercer gran componente, en donde punta contra punta también del 2000 al 2020 tenemos una tasa de crecimiento del 2,8%, pero con una caída en los últimos años en el área, llegamos a estar en casi 22 millones de hectáreas y a partir de allí empezó a caer el área y también con una caída en lo que hace a la producción, en donde estábamos muy cerca de las 60 millones de toneladas y en donde hemos caído, bueno, este año no sabemos si a 48 o a 47 millones de toneladas, tendremos que ver cuál es el resultado final. El componente de estas caídas digamos, de producción tienen que ver también con algo de qué está pasando con los rendimientos en la Argentina. En la Argentina vemos que los rendimientos tienen un comportamiento directamente vinculado a la tecnología tiene un comportamiento directamente vinculado a la situación económica y a la perspectiva de los cultivos, con lo cual
en general estamos viendo que la tecnología no deja de aplicarse. La decisión de la rotación de cultivos tiene que ver con el mediano y largo plazo y a partir de allí es la definición. ¿Qué pasó y de dónde venimos con otras actividades? Este resumen de la parte agrícola también lo quiero llevar en forma por lo menos muy rápida a la parte ganadera. Ustedes se acuerdan, la Fundación hizo un trabajo con Fernando Canosa en donde hablamos del potencial de la ganadería y en donde vemos que desde 1990 a hoy seguimos produciendo prácticamente lo mismo, entre 2.7 y 3,2 millones de toneladas equivalente res con hueso. Si uno va a datos anteriores del 90, también está, digamos, con valores muy similares. De vuelta están marcando un estancamiento en la ganadería, o por lo menos una actividad ganadera que está muy estable, pero muy lejos del potencial que tiene y que podría tener en una Argentina distinta, en donde a dónde vamos le esté marcando una posibilidad de expresión. Fíjense qué pasa con la avicultura. Este es un caso realmente relevante de la Argentina, cómo creció a partir del año 2000, 2003. Esta es una proyección que hizo CEPA, que es la cámara que agrupa toda la avicultura de carne, en donde marcan claramente cómo pasaron de 700.000 toneladas de producción a prácticamente 2.100.000, 2 millones por estos días, y en donde está la proyección a 2.300.000, 2.400.000. Esto fue presentado en el año 2019, pero en donde hay un crecimiento realmente inédito, y aquí sí tenemos una de las tantas cosas que planteamos en la Fundación desde siempre, que es el agregado valor. Aquí estamos convirtiendo maíz y harinas de soja en carnes de primera calidad y de alguna forma esto se pudo reflejar con un crecimiento fenomenal en el consumo, en donde pasamos de los 18 o de los 19 kilos a los casi 42, 45 de hoy. ¿Qué pasó con la lechería también en los últimos 20 años? Esto es del 90 al 2019. Fíjense, de vuelta, un periodo de crecimiento muy fuerte en los momentos de estabilidad económica en los años 90. Se pasa de 6.000 millones de litros de producción anual a prácticamente 10.000, 9.700 millones de litros sobre fines de los 90, y después queda en un ligero estancamiento en donde la tendencia, ya esto no es tendencia anual del 4,4, sino que la producción queda estable entre 9.500 y 10.500, 11.000 millones de litros, y estamos en lo mismo en los últimos 20 años. Cuando hablamos de los sistemas productivos siempre hablamos de sustentabilidad, la sustentabilidad en lo que tiene que ver con el parámetro grande que significó la incorporación de siembra directa muy fuertemente a partir de los 80 y a partir de los 90, digamos, ya con una tasa de crecimiento fenomenal. Eso le da un marco de sustentabilidad, de eficiencia del uso del agua, de menores emisiones de dióxido de carbono por la reducción enorme de consumos de combustibles, trabajo presentado por la Fundación en el 2015. Y en este caso puntual es el balance de nutrientes, digamos, la reposición de nutrientes. Estos son datos que me los facilitó la Asociación Civil Fertilizar hace muy poquito tiempo. Marca claramente la irregularidad que tenemos en lo que hace a la reposición de nutrientes en Argentina, que tiene de vuelta que ver con el resultado económico, tiene que ver con la perspectiva que tienen los distintos cultivos y de alguna forma están reflejando cuestiones que tienen que ver con la inestabilidad o con políticas que no están claras para el sector, que hace que todo se haga mucho más difícil. Estamos con niveles de reposición de nutrientes, en el caso de nitrógeno y fósforo, del orden del 45-50%, lo cual nos marca claramente que deberíamos estar en cifras de reposición de fertilizantes muy por encima de eso. En síntesis, todo esto que hemos planteado marca claramente que los cambios en el caso de la agricultura tecnológicos como la siembra directa, la biotecnología, la reposición de nutrientes, aunque sea en periodos cortos, la estabilidad política y económica del país dio condiciones favorables para crecer y realmente se creció.
se creció en forma muy importante. Algo hablábamos con Ricardo Bindi en las últimas semanas, cuando la fundación se iniciaba, estábamos con 40 millones, 41 millones de toneladas de producción, y hoy estamos en 125, 127, 130, prácticamente se ha multiplicado por 3,5, y lamentablemente eso ha sido, desde el punto de vista productivo, de ingreso de divisas, de aumento por exportaciones, de aumento por derechos, o por impuestos o por tasas de impuestos que le han dado al fisco recaudaciones enormes, lamentablemente de lo que es, digamos, desde el punto de vista de la sustentabilidad social, no hemos podido encontrar ese equilibrio, dado que, si lo referimos a las cifras de pobreza que han aparecido últimamente, en su momento estábamos en el 18-20% de pobreza y hoy la hemos duplicado. El crecimiento de las actividades que requieren más tiempo, que necesitan ciclos biológicos, digamos, más largos, son las que de alguna forma necesitan que esas variables sean más estables, y las condiciones macroeconómicas son las que permiten la posibilidad de poder plantearlas en el mediano y en el largo plazo. ¿A dónde vamos o a dónde podemos ir? Podemos ir a un mundo post-pandemia que amagó con caer en lo que hace a la demanda y se recupera, a un Asia, y esto lo va a hablar seguramente Juan en los próximos minutos, a un componente China y resto de Asia que aumentan sus importaciones de todos los alimentos en forma muy relevante. Los mercados de futuro están marcando para la próxima campaña realmente precios que no esperábamos un año atrás, y un potencial de la Argentina que puede estar, digamos, planteando, y lo hemos dicho en la Fundación en todos los seminarios cuando hablamos de proyecciones, que podemos estar como mínimo un 30% arriba en granos, en harinas proteicas, en aceites, en carnes, en lácteos. En lo que nos propongamos, la verdad es que la Argentina tiene y sigue teniendo un potencial de producción realmente muy importante. Esto es la proyección que hicimos en su momento con el licenciado Gustavo López al 26-27, en donde hablábamos de 160 millones de toneladas. Esto sigue vigente, y de alguna forma el tema es, y la gran pregunta es si somos capaces de poder cumplir con estas proyecciones que hicimos en su momento. En el 2019 presentamos en el trabajo del seminario poder llegar a los 3,5, 3,8 millones de toneladas de carne, poder llegar a los 2.500.000 toneladas de la avicultura, poder llegar a las 12.500 o 13.000 millones de litros de leche. Bueno, es un capítulo pendiente, y el tema es cuáles son las limitantes que tenemos en muchos casos comunes para que todo esto pueda de alguna forma producirse. Y sin embargo, las limitantes, y sin duda las limitantes tienen que ver con limitantes externas que están vinculadas a qué pase con el proteccionismo y el comercio internacional, al crecimiento que hemos puesto para el 2027 es básicamente definiendo un aumento de las exportaciones, un sensible aumento de las exportaciones, porque los consumos de la Argentina ya están absolutamente colmados, con lo cual entonces qué ocurra con los requerimientos, con los aranceles, con las políticas de promoción de exportaciones es un tema relevante, y todo lo que tenga que ver con qué pase con los organismos vinculados al comercio y a la promoción de las exportaciones va a ser relevante. Limitantes internas, muy resumidamente, y para darle lugar ya a la presentación de Juan, seguimos insistiendo desde el año 2001, cuando hablamos de las limitantes para llegar a 100 millones de toneladas, dijimos que necesitábamos un plan estratégico de largo plazo para el país, y 2021 estamos diciendo lo mismo. Sin un plan estratégico de largo plazo es imposible no asistir al serrucho de crecimiento o decrecimiento de las áreas sembradas, de la producción, de los stocks ganaderos, de la producción láctea, de la producción de la avicultura, de todo lo que tenga que ver con lo que estamos planteando en alimentos. La incógnita de si vamos a ser un país abierto o vamos a ser un país que vamos a mirar solamente la visión nacional y popular y el consumo interno, define claramente la posibilidad de poder cumplir con estos deseos de
de proyectos de producción. Como siempre, y también planteado, el plan económico explícito y orientado al control de la inflación es la base de una nueva etapa de crecimiento, y eso tiene que estar siempre rodeado de una macroeconomía, y yo le sumo una política, digamos, estable, que de alguna forma nos pueda poner de vuelta a pensar en el largo plazo para el país.